Hola, buenas noches. Bien, vamos iniciando la clase del día de hoy. Les decía, vamos a hacer un ejercicio, así que por favor estén atentos con el tema eh, de los cálculos. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Un segundito. Y nos habíamos quedado acá, ¿no? Me imagino que ya pueden ver también ustedes mi pantalla. Nos habíamos quedado en el ejercicio propuesto, ¿no? Acá tengo. Ah, sí, está bien. Entonces vamos a hablar de la compra de una maquinaria que se ha comprado el 15 de junio. Y así que vamos a depreciar desde el mes de junio para el caso de los métodos que son fijos. O sea, vamos a depreciar todo el mes de junio. Les decía que no se deprecia por días en un inicio, ¿no? El único momento en que depreciamos por días es cuando el equipo se va a dar de baja. ¿No? Si, digamos, fuéramos a dar de baja nuestro equipo un 20 de abril, pues vamos a tener que depreciar del 1 al 20 de abril. Es la única vez que vamos a tener que dar así una baja por días, ¿no? Porque después, mientras tenga el mes cerrado, no necesito depreciar de otra manera. Entonces, para este ejercicio, si bien vamos a ver todas las modalidades de depreciación, para este momento el ejercicio completo lo vamos a hacer por unidades producidas. Entonces, tengo acá un valor de compra 580,000. El costo de instalación de 5,000 lo vamos a sumar, así que ya pueden ir sumando porque todo esto son costos que van a incluirse ahora. El costo de desmantelamiento es un costo que va a pasar después de que yo termine de utilizar la máquina. Entonces, ese costo lo voy a reconocer ahora, lo voy a depreciar ahora, pero no lo voy a pagar. Entonces, pues lo que voy a hacer es crear una obligación y esa obligación la voy a mantener durante todo el tiempo que yo vaya a utilizar la máquina. Porque en algún momento en que yo diga ya dejo de utilizarla o la voy a cambiar, ¿no? Tendría que hacerla desmantelar. Entonces, vamos a ver en este caso que esos costos tendría que cancelarlos, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, yo voy a tener un intercambio. En el intercambio, obviamente, la compañía que me va a otorgar una nueva maquinaria, vamos a entender que va a desmantelar la antigua y me va a armar la nueva, ¿no? Entonces, el costo de desmantelamiento de la nueva simplemente lo vamos a arrastrar hasta el siguiente periodo, ¿no? Hasta el siguiente, digamos, depreciación o finalización de la vida útil de ese bien. De esa manera vamos a trabajar. Vamos a hacer las variaciones, si es que hubieran. El ejercicio del intercambio va a ser un poco complicado, ahí les voy a pedir que estén muy atentos. Después la parte de depreciación, vamos a ver los cuadros y cuando veamos los asientos de la depreciación van a ver que son sensibles, ¿no? El asiento de depreciación siempre es el mismo, no varía, no cambia. Entonces vamos a tener todo el tiempo el mismo asiento contable. Lo van a ver, ya va a estar. En mi ejercicio ya tiene fórmulas, así que simplemente va a ser el traslado de datos, ¿no? Entonces va a ser muy sencillo. Entonces vamos viendo los primeros cálculos. Les decía, valor de compra 580,000, costo de instalación 5,000. Entonces ustedes tienen que sumar 580,000 más 5,000. Hasta el momento deben tener ustedes 585,000. Ese es el valor del bien, que suponiendo que lo hemos comprado localmente, va a tener una factura, tanto la instalación como el valor de compra. En ese caso, tengo que sacar el 13% para el crédito fiscal de esos 585,000. Aparte de eso, voy a tener que sacar el 87% de los mismos 585,000 para colocar eso al valor del bien, ¿no? Y así tener ambas cuentas, tanto el crédito fiscal como el valor del bien. A ese valor del bien, que ya va a ser el 87%, le vamos a sumar 100,000. Estos 100,000 que son el valor de desmantelamiento. Que les decía, no lo vamos a pagar. Entonces lo vamos a sumar al final y vamos a crearnos
nos vamos a crear esa obligación. El valor residual no se contabiliza, por favor, tómenlo en cuenta, el valor residual no tiene un registro contable, pero nos va a servir para la base de cálculo. Ya nos va a servir para calcular la depreciación. Yo se los voy a enseñar en un instante. La vida útil me va a servir, que en este caso es en unidades, para también calcular la depreciación. Entonces, lo que yo voy a hacer es el valor que vaya a colocar en mi asiento contable, en mi registro, lo voy a dividir por los 25 millones. Eso me va a permitir saber cuánto a mí me cuesta del valor del bien cada unidad que se produce. O sea, vamos a sacar un factor por unidad. Y de acuerdo a la producción, y aquí están las unidades producidas, de acuerdo a la producción mensual, vamos a multiplicar ese factor por cada uno de estos valores y vamos a obtener la depreciación de cada mes. ¿No ve? Porque unidad que se produce es unidad que se deprecia. Entonces, si yo tengo el costo por unidad de depreciación, pues va a ser sencillo agarrar ese costo, multiplicar por estas unidades y eso me va a dar el valor de la depreciación mensual. Entonces, vamos a ir resolviendo ese ejercicio. Después vamos a ver una segunda parte, que esto ya solamente es un solo asiento, y en ese asiento vamos a ver cómo se contabiliza este intercambio de activos. Entonces, acá tengo este dato, y entonces vamos empezando con la solución de este ejercicio. Entonces, vamos haciendo el asiento de compra. Vamos a darle más tamaño a esto. Y aquí está. ¿Cómo va a ser mi asiento? El asiento lo tengo en la fecha del día de la compra, el 15 de junio del 2020. La maquinaria y equipo, así se llama esta cuenta, es una cuenta de activo. Crédito fiscal, que es una cuenta que ustedes ya la conocen. Vamos a hacer la provisión para el desmantelamiento de activos. Este va a ser mi cuenta de pasivo o mi obligación. Y finalmente caja bancos, ¿no? Que es con lo que yo voy a pagar. Entonces, vamos viendo por lo más fácil. ¿Cuánto yo voy a pagar? Tengo acá el valor de compra 580,000 y el costo de instalación 5,000. Entonces, yo voy a pagar 585,000 en total. Entonces, vamos a colocar acá 585,000. Ya, esa es, digamos, la parte sencilla. Por otro lado, tengo el valor del desmantelamiento. Les decía que vamos a tener una obligación por estos 100,000 bolivianos que los voy a arrastrar hasta el último día, hasta el día que realmente yo vaya a, digamos, desarmar esta o necesite desarmar la máquina, ¿no? Entonces, tengo acá los 100,000 y esos 100,000 los voy a colocar acá como una provisión, ¿no? Y aquí está. Aquí está, en este caso, el monto que he pagado. Aquí está el costo de, o la obligación que yo estoy adquiriendo. Y esta obligación ya la voy a tener así tal cual con los 100,000 por todos los años mientras yo no necesite deshacerme de la máquina, ¿no? Entonces, eso se va a quedar por mucho tiempo. Es un pasivo que va a estar ahí y obviamente yo espero pagarlo en algún momento. O sea, no es que nunca lo voy a pagar, ¿no? Entonces, eso se activa de esta manera. Vamos a hablar del crédito fiscal. Les había dicho, el crédito fiscal tenemos que calcular 580,000 más 5,000 son 585,000. 585,000 por el 13%, ¿cuánto les sale? Si alguien me puede dictar, 585,000 por el 13%. 76.050, licenciado. 76. ¿Sí está correcto? Ok, gracias. Entonces, tengo los 76,050. Ahora, ¿cuánto le voy a poner aquí a maquinaria y equipo? Primero, lo que les decía, vamos a sacar el 87% de estos 585,000. ¿Cuánto nos da el 87% de 580,000? No es 585,000, el 87%, le dicen. Sí, sí, sí.
Tiene el dato. 585.000 por el 87%. 950. 508.950. Perfecto, 508.950. Ahora, a esos 508.000, súmenle 100.000 bolivianos, que son el costo del desmantelamiento. Nos debería darle 608.950. Sí. Entonces, vean, ahora mi asiento está con el tema de el cuadre de débito y crédito, ¿no? Entonces, esto es algo, les decía, que siempre tienen que ver cada que hagan un asiento. Si el asiento no cuadra, está mal. Directamente está mal. Entonces, hay que rehacer, hay que revisar. Entonces, ustedes tienen que cuidar que siempre estas dos cifras sean iguales, ¿no? Los débitos tienen que ser igual a los créditos por la ley de doble partida. Entonces, ya tengo la máquina comprada. Entonces, ya tengo este valor. Este valor que dice 608.950 es el que yo tengo que depreciar. Entonces, les decía, 608.950 es lo que vale mi activo. Y me dicen que mi activo tiene una vida útil de 25 millones de unidades. O sea, va a poder producir en toda su vida útil 25 millones de unidades. Entonces, si yo quiero saber cuánto me va a costar cada unidad producida, lo que yo tengo que hacer es dividir estos 608.950 entre los 25 millones. Entonces, hagan esa división. 608.950 dividido entre 25 millones les va a dar 0.00 y una fracción ahí súper larga, ¿no? Les repito, 608.950 dividido entre 25 millones. $0.024.358. Ok, 0.024.358 y tal vez tienen calculadoras más largas, les va a dar más decimales todavía. Entonces, eso es el costo por cada unidad que yo produzco. O sea, cada unidad que yo produzca me va a costar 0.024 bolivianos, digamos, ¿no? Y más todos los decimales. Entonces, después de eso, yo tengo que decir cuántas unidades he producido cada mes. Ese dato lo tenemos igual en el enunciado, en la siguiente diapositiva, ¿no? Está aquí. En junio del 2020 hemos producido 645.000 unidades, 820.000, 822.500 y así sucesivamente tengo los datos hasta febrero 2021. Entonces voy a ir colocando todos esos datos, ¿no? Entonces, para eso tengo este cuadrito. Y vean que este cuadro está así. Voy a colocar el valor original de la maquinaria, o sea, me refiero a estos 608.950. Voy a colocar el valor residual y eso me va a dar un valor depreciable. ¿A qué es igual el valor depreciable? Al valor original menos el valor residual. Es como una fórmula, ¿ya? Entonces, acá vean cómo está mi fórmula. Valor original menos valor residual es igual al valor depreciable. Entonces, lo que yo tengo que hacer es restar los 608.000 menos estos 25.000 que me dice el enunciado que es el valor residual. El valor residual, les repito, les decía ayer, que es el valor de recuperación. O sea, es lo que yo espero recuperar cuando termine de usar este bien y yo lo quiera vender. O sea, lo voy a poder vender en 25.000 bolivianos en caso de que lo venda aunque sea como chatarra, ¿no? Entonces, como yo quiero recuperar ese monto es el que me tiene que quedar al final de la vida útil de este bien. Entonces, ese neto, me refiero al valor original menos el valor residual, ¿sí? Es lo que yo voy a desgastar, digamos, de la maquinaria y al final me tiene que quedar este valor residual. Para eso tengo un cuadro, ¿sí? Que en este cuadro, como está por factores y no tengo toda la producción hasta el final de la máquina, no me va a dar. Pero el tema de los 25.000 lo vamos a ver en los otros métodos, porque en los otros métodos vamos a hacer, como son métodos fijos, les decía que yo desde el primer día sé cuánto se va a depreciar hasta el último día. Entonces, vamos a hacer el cuadro completo. Acá no tengo el cuadro completo
porque yo tendría que hacer un enunciado donde les ponga mensualmente todo esto hasta llegar a los 25 millones, ¿no? Entonces vamos a perder demasiado el tiempo. Simplemente es para que ustedes vean. ¿Qué he hecho yo aquí? Ese 0.024 que ustedes han hallado es el factor. Aquí van a ver ustedes que me va a salir ese factor. Este factor, como les había indicado, está dividiendo el valor depreciable entre la vida útil. ¿Ya? Y a mí me va a salir un poquito menos porque le voy a restar el valor residual. Luego tengo la producción del mes. Esto simplemente he copiado del enunciado. He copiado de acá. Porque es lo que se ha producido cada mes. Este factor multiplicado por la producción del mes me va a dar la depreciación mensual. Después, como dice la teoría, esta depreciación mensual se tiene que ir acumulando de a poco, ¿no? Entonces, cada vez esto va a ir aumentando, 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 aumentando. ¿Y el valor neto qué es? Igual, pueden anotarse la fórmula. El valor neto de un activo es el valor original actualizado menos la depreciación acumulada. O sea, miren acá, mi fórmula va a estar el valor original actualizado menos la depreciación acumulada. Entonces, ese es el valor neto. Acá no vamos a ver todavía el tema de actualización, les decía, para que aprendamos primero a depreciar, después vamos a ver un segundo ejercicio el día de hoy con la depreciación acumulada, con la actualización de la depreciación, y con eso vamos a sacar nosotros el valor neto actualizado, ¿ya? Pero por ahora, todo sin factor de actualización. Entonces, vamos colocando acá lo que dice mis cálculos. Primero tengo 608.950, pues los colocaré acá. Y luego voy a sacar el valor residual que me dice el enunciado, que son 25.000. Entonces voy a colocar acá los 25.000. Y miren, el valor depreciable ahora es 580.000 o 583.950. Eso es lo único que yo voy a depreciar. No voy a depreciar los 608.000. ¿Por qué? Porque al final yo necesito que lo último que tenga, cuando yo haga la última depreciación, en el caso de unidades producidas, cuando produzca la unidad 25 millones, pues el neto sean justamente estos 25.000. Y ahí se va a quedar como valor neto de mi activo, porque va a haber, el valor original va a seguir siendo 608.000, pero la depreciación acumulada va a ser 583.950. Cosa que neto me va a dar justo estos 25.000, que es lo que yo espero recuperar en el momento en que deshaga esta máquina y la venda, ¿no? Entonces, van a ver, el día de hoy vamos a hacer una venta, vamos a ver cómo voy a utilizar esta depreciación acumulada, el valor neto para efectuar, bueno, en nuestro caso va a ser un intercambio, pero lo mismo pasaría en el caso de una venta. Entonces, ya tengo estos datos y la vida útil decíamos que es 25 millones. Y ahora sí tengo absolutamente todos los datos hechos. Miren, tengo el factor, que en este caso a mí me da ya 0.023, ¿no? Ustedes les daba 0.24 porque han dividido 608, pero hay que dividir 583, porque hay que restarle el valor residual. Les decía ayer que en Bolivia este tema del valor residual no se utiliza. Muchos le ponen 1, otros le ponen 0. ¿No? Y aquí está el 0.24358 que han sacado ustedes, ¿no? Entonces, hacen ese tipo de cosas algunos contadores o la mayoría de los contadores por el tema de, y ya también les había explicado, por el tema de que en la alcaldía no entienden eso del valor residual, no lo tienen en sus tablas. Entonces, se complica el momento de querer comparar entre lo que la alcaldía saca versus lo que yo tengo en mis libros. Una cosa sería interesante de que ellos te digan, o que sobre tu valor en libros te voy a hacer pagar tu impuesto, y crean en tu valor en libros. Lo que hace la alcaldía es, paralelamente a lo que tú calculas, ellos también calculan. Entonces, ellos calculan con un valor residual de 0. Entonces, eso no existe, ¿no? Entonces, lastimosamente, por ese lado, es que por la práctica, aquí en Bolivia no utilizamos el valor residual. Pero lo correcto es sí utilizar un valor residual, porque debería ser lo último que debería quedar. Entonces, ya tengo ahora todos los datos. Mi factor, las unidades producidas, y les decía, voy multiplicando.
0.023358 por 645,000. Miren, 15,065,91. Esta es mi depreciación del mes de junio. La depreciación acumulada va a ser lo mismo, porque no tenía nada antes. ¿Y el valor neto qué es? Los 608,950 menos los 15,065,91, que es la depreciación acumulada, y tengo el valor neto. A partir de ese momento, el cálculo es idéntico. 0.23358 por 820,000 me da 19,153. Acumulado, miren, voy a sumar 15,065,91 más 19,153,56, me da 34,219,47. Entonces, de esa manera se va acumulando. Y el valor neto sigue siendo el valor original menos la depreciación acumulada que tengo ahora. Entonces, vean, la depreciación acumulada va aumentando porque esa es la idea, tiene que irse acumulando, y el valor neto va a ir disminuyendo. Este valor neto al final tiene que llegar a 25,000. Pasado todas las unidades, las 25 millones de unidades, tiene que llegar a 25. Entonces, como yo tengo un montón de unidades producidas de manera diferente, vean que la gráfica va a ser errática, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en nuestra presentación les mostraba que era así. En este caso, tengo exactamente lo mismo. Miren cómo es las unidades producidas y la depreciación que yo tengo ahora. Entonces, mientras más produzca, más va a ir. Supongamos que aquí, en uno de los meses, yo produzco 1,000,000. Miren lo que pasa con mi gráfica. O en otro mes, donde justo marzo empieza la pandemia, yo apenas he logrado producir 150,000. Entonces, vean que si no utilizo la máquina, pues no deprecio. Mientras más utilice la máquina, más voy a depreciar. ¿Por qué? Porque todo está en base a lo que me cuesta a mí producir cada unidad multiplicado por las unidades producidas en ese mes. Entonces, con eso yo tengo, y obviamente debería ser casi lo mismo en el entendido de que yo utilizo la maquinaria de manera recurrente, ¿verdad? No es que un día utilizo, otro día no utilizo. Si ocurriera eso, sí, esto tendría más altibajo, sería más errática. Hay empresas que sí pueden o llegan a utilizar sus maquinarias de diferente manera. Si es una máquina, yo qué sé, yo produzco galletas. Todo el año produzco galletas. Todo el año se consume galletas. No hay un mes del año en que la población consuma menos galletas que otro mes. Entonces, en este sentido, voy a tener este tipo de gráfica. Pero, ¿qué tal si yo soy una empresa que produce juguetes? Entonces, ¿qué voy a tener? Entre junio, agosto, septiembre, tal vez no produzca mucho, y a partir de octubre sí voy a empezar a producir mucho más. Octubre, noviembre, diciembre. Entonces, miren, yo voy a producir 1,400,000, y digamos voy a producir lo mismo en noviembre y en diciembre. En enero, porque hemos 24eado, digamos así, ¿no? A nuestras máquinas, a nuestro personal, pues en enero les hacemos salir a todos de vacaciones. Ya pasó la época navideña, todo el mundo ya no se dedica a comprar juguetes, sino se dedica a comprar útiles escolares porque va a empezar el colegio. Entonces, en esa fecha se producen apenas 200,000, que obviamente son lo mínimo que producimos para cumpleaños y esas cosas, ¿no? Entonces, miren cómo se hace la gráfica de producción. Y entonces, si yo empezara a ver esta gráfica anualmente, tendría el mismo comportamiento todos los años. A esto se le llama estacionalidad. Entonces, esa estacionalidad me está diciendo que hay ciertos meses que son mis meses de vacas flacas, ¿sí? Que es este mes de enero. Después, desde febrero, que empieza a subir un poco, marzo, abril, mayo, junio, pues es lo que pendo siempre, una venta normal de juguetes que por lo general se compra para cumpleaños y esas cosas. Pero después, cuando me acerco a Navidad, sí, la venta de juguetes se dispara.
Entonces voy a tener siempre la misma gráfica todos los años. Entonces, de esa manera yo puedo empezar a analizar mi forma de producir. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve el tema de unidades producidas. Es un método variable y es uno de los métodos más acertados, más que todo para la industria, porque la industria tiene el tema de la maquinaria y la maquinaria tiene una capacidad instalada. Después, para el resto, como les digo, no es tan necesario. Alguna vez alguno utilizaré las fotocopiadoras, pero el tema de las fotocopiadoras es que están dentro de otro tema que se llaman equipos de oficina. Y en equipos de oficina también puedo tener otras cosas, donde no tengo yo un detalle o una capacidad de producción. Entonces, no voy a poder medir todo a la vez. En cambio, todas las máquinas sí tienen esta capacidad ya instalada. Entonces, sí voy a poder hacer más que todo en la máquina. En el resto, yo voy a utilizar los otros métodos de depreciación que son muy comunes, ¿no? Vamos con el método creciente y esto solamente ya para mostrarles, ¿no? ¿Cómo se hace la suma de dígitos? La suma de dígitos, y aquí tengo mi fórmula, ¿sí? Y es una fórmula hecha para cuando los dígitos son numerosos. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo tengo un activo que tiene una vida útil de 5 años. Entonces yo voy a sumar sus dígitos, por eso se dice suma de dígitos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, porque son 5 años. Y yo quiero hacer una depreciación anual. Esto me da 15. Y es fácil sumar, ¿no? Del 1 al 5. Pero ¿qué pasa si yo tengo un edificio, una construcción? Las construcciones duran 40 años. Entonces yo ya no voy a poder estar sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 9 hasta el 40, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Entonces, como es una simple progresión aritmética, esta es la fórmula. La fórmula de la progresión aritmética es esta, donde n es la vida útil por la vida útil más 1 y todo eso dividido entre 2. Entonces yo quiero hacer el ejercicio con 5. Entonces, con este 5 digo, vida útil 5 por vida útil más 1, 5 más 1 es 6. 5 por 6, 30. 30 dividido entre 2, 15. Entonces vean que la fórmula me ayuda a no estar sumando todo eso. Y lo que es más complicado es, les decía, las contabilidades en la actualidad se tienen que hacer mensuales. Entonces, si yo digo un activo que tiene 5 años de vida útil y yo quiero hacer la depreciación en meses, pues no puedo decir, no puedo hacer con el cálculo de 5, tengo que hacer con el número de meses. Entonces, 5 años equivale a 60 meses. Entonces, mi suma de dígitos tiene que ser en base a 60. Entonces, diré 60 por 60 más 1 dividido entre 2. Y eso me va a dar un número también grande. ¿Para qué me sirve esta suma de dígitos? El número que a mí me salga, yo lo tengo que convertir en un común denominador. Y dependiendo de que esto sea creciente o decreciente, vamos a colocar el numerador. Les voy a ir explicando ahora. Miren, el mismo ejercicio. Valor original 608.950, valor residual 25.000, valor depreciable tengo 583.950. Entonces ya tengo todo el dato que necesito. Vida útil. En el caso de la maquinaria tiene una vida útil de 8 años. Entonces, 8 años traducido a meses, pues 8 por 12 son 96 meses. Entonces, aplico los 96 a esta fórmula. Si ustedes hacen la fórmula en sus calculadoras, 96 por 97 y todo dividido entre 2, les va a dar
este resultado, 4.656. Entonces, estos 4.656 ahora es el común denominador, o sea, se va a convertir en una fracción. Vamos a hacer el método creciente primero. Cuando dicen creciente es que tiene que ir aumentando. Ustedes se acuerdan de la fórmula del creciente, era así, ¿no? O sea, cada vez voy depreciando más, por eso se llama creciente. Entonces, voy a colocar los periodos. Como son mensuales, vean que aquí voy a tener 96 periodos. Yo les decía acá, bueno, y es fácil con el Excel, voy a hacer los 96 periodos para que ustedes vean que vamos a llegar a los 25. Entonces, tengo los 96 periodos por un lado. Y vamos haciendo ahora la depreciación de cada periodo. ¿Cómo va a estar la depreciación de cada periodo? Voy a agarrar el valor depreciable, ahora, que son 583.950, por el numerador, que es este dígito, dividido entre este común denominador. Si lo vemos en fórmula, va a estar así. Valor depreciable, 583.950, multiplicado por el numerador, que va a ser cada uno de los periodos, dividido entre el común denominador. Para todos los casos. Entonces, para el primer caso, 583.950, si ustedes quieren, hagan el cálculo. 583.950 por 1 dividido entre 4.656 les va a dar 125.042 o 125.42. La depreciación acumulada es exactamente la misma. Y vean, el valor neto es, como siempre, el valor original actualizado menos la depreciación acumulada. Entonces, la fórmula siempre es la misma en todos estos casos. Vamos al segundo. Una vez más, valor depreciable, 583.000. En este caso lo voy a multiplicar ahora por 2, dividido otra vez entre 4.656. Entonces, vean, valor depreciable por el segundo periodo, dividido entre el común denominador, y eso me da ahora 250.84. ¿Cómo acumulo? La depreciación acumulada anterior, más la depreciación de este mes, y eso me da la depreciación acumulada al segundo periodo. El valor neto, el valor original, menos la depreciación acumulada, y ya tengo el valor neto al segundo mes. Estas cosas que son tan repetitivas, ustedes prácticamente las tienen que entender o aprender en su defecto de memoria. Porque después todos los actos son repetitivos. Yo me voy al periodo 10, ¿qué estoy haciendo? Una vez más, el valor depreciable multiplicado por el décimo periodo, ¿no? Dividido entre el común denominador, me da 1.254. Acumulo. Yo hasta el mes 9 tenía 5.600 más 1.254, ahora me da 6.898. Ahora, valor neto, 608.000 menos 6.898, me da 602.051. Vean que todo es repetitivo, es por eso que en el caso de este tipo de depreciaciones es sencillo hacerlo en un Excel. Puedo concluir todo con el mismo Excel. Y vamos a ir repitiendo absolutamente el mismo cálculo. Esto no se preocupen que se los voy a dejar en la plataforma para que ustedes lo tengan presente. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Y aquí coloco... Vean otra vez el valor original dividido entre 96, ¿no? O multiplicado por 96, dividido entre los 4.686, que era mi común denominador, me da 12.040. Mi depreciación acumulada, sigo sumando la depreciación anterior más la depreciación de este mes, tengo 583.950. Y vean ahora el valor residual, que es el valor original menos la depreciación acumulada, son los 25.000.
Entonces, he logrado llegar a estos mismos datos. Mi depreciación acumulada son los 583,950. Miren, 583,950. Por ende, el valor neto es igual al valor residual, 25. Después de los 96 meses. Por eso se llaman métodos fijos. Porque yo desde el primer día puedo hacer este cálculo y ya sé cuánto se va a depreciar. Entonces, esto no va a cambiar. Quiere decir que la depreciación acumulada no va a cambiar, el valor residual no va a cambiar. Por eso se llama método fijo. Fijo no necesariamente significa que tiene que ser exactamente el mismo monto, sino en este caso es fijo porque no cambia. No va a cambiar. Estos 9,406 en el mes 75 van a ser los 9,406. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor del bien no cambia. Este valor del bien no tiene que ser modificado. Una vez que yo capitalizo ese monto, desde ese momento ya no lo puedo cambiar, no lo puedo hacer variar. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Y acá se está cumpliendo este tema de el creciente. Si yo hiciera una gráfica en este instante, van a ver que se va a hacer una gráfica como esta, ¿no? En línea recta. Ahí hacia arriba, todos creciendo porque va a ir creciendo en la misma proporcionalidad. La depreciación acumulada siempre crece y el valor neto va a ir disminuyendo cada mes. Entonces, vean que esta forma de depreciar es uno de los métodos fijos. El otro método, que es el decreciente, es idéntico. Nada más que ahora va a empezar del último periodo. Eso quiere decir que acá el último periodo de vida útil de este bien es 96. Entonces, si es 96, yo el 96 tendría que colocarlo acá y hacer al revés, 96, 95, 94, etc. Entonces, vamos a hacer eso en este instante. Solo denme un minuto que voy a... Vamos ahora con la lista, por favor. Alison, ¿estás? Yesenia. ¿Yesenia se encuentra? Sí, licenciado. Ok. William. Presente, licenciado. Nancy. Nancy, ¿estás? Nada. Julieta. Julieta Flores, tampoco. Si está sin audio, dice él, dice un mensaje. A ver. Ya. Ok, Nancy. Perfecto. Después, Cintia. Presente, licenciado. Ok, gracias. Después tengo a José Manuel. José Manuel no está. Ok. Después tengo a Félix. Félix, ya me has hablado, estás acá. Marlene. Marlene Judith. No se encuentra. Y Marco Soto tampoco se encuentra. Ok. Ahora sí, volvamos a Dice nuestro... Félix. Sí, Félix, ya estás en la lista, no te preocupes. Gracias. Ok. Entonces, ahora sí, volvamos a donde estábamos, ¿no? Les decía, si ustedes graficaran, les va a salir esta misma gráfica, ¿no? Creciente. En el decreciente, vean que al principio tengo que depreciar un montón y cada vez tengo que ir depreciando menos. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Miren cómo se va a ver el decreciente. Los datos son los mismos, 608,000, valor residual 25,000, valor depreciable sigue siendo el mismo, la vida útil 96 meses, el común denominador 4,656 y miren cómo voy haciendo ahora. Voy a empezar del 96. Les repito, ¿qué es el 96?
es el último periodo de vida útil de un bien. En este caso, como es una maquinaria que su vida útil es 96 meses, voy a empezar del 96. Si fuera un vehículo, por ejemplo, un vehículo que dura 60 meses, pues la vida útil sería 60 meses, el común denominador sería diferente y empezaría del 60. ¿Ya? Entonces, no es que toda la vida va a ser 96. Ojo, esto es el último periodo de vida útil. Entonces, las vidas útiles varían. ¿Ven? En el caso de un edificio, pues, un edificio son 40 años por 12, ¿sí? Son 480 meses. Entonces, la vida útil sería 480. Aquí empezaría por el 480. Y obviamente el común denominador les va a salir pues 16,000, 30,000, yo qué sé, ¿no? Entonces, van a ser por ese común denominador. Estos dos siempre van a estar en función a la vida útil. La vida útil que tienen que calcular ustedes, los años de vida multiplicado por 12 y el común denominador siempre aplicando esta fórmula. Entonces, no se olviden, para que no me coloquen 96 siempre, ¿no? Entonces, ahora, después el resto es lo mismo. Miren, valor depreciable por el numerador dividido entre el común denominador me da ahora, miren, 12,040,21. O sea, mi depreciación de entradita es bastante elevada. La acumulada y el valor neto, lo mismo, ¿no? Valor original menos depreciación acumulada me da el valor neto. Como les digo, este cálculo es idéntico. Lo único que he cambiado es los valores del numerador. Nada más, de la multiplicación. Y después sigo haciendo lo mismo. Vean que cada vez va disminuyendo. Obviamente la acumulada. Bueno, a ver, me escuchan todavía, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, la depreciación acumulada del mes anterior más la depreciación de este mes. Y la depreciación, el valor neto sigue siendo siempre el mismo. Entonces, vean, el cálculo es prácticamente lo mismo. Y miren, mi depreciación del último mes ya es bien poquito. Pues les decía, este tipo de depreciaciones son métodos fijos y son estratégicos. ¿En qué caso yo quisiera tener la depreciación, la última depreciación la más pequeña y la primera depreciación la más grande o viceversa? Y miren, la depreciación acumulada, que igual está haciendo todo el tiempo lo mismo, vuelve a ser los 583,950, que es el valor depreciable, donde mi valor neto vuelve a ser los 25,000. Por eso les decía, siempre vamos a llegar a este valor neto. Y ahí se queda. Entonces, ¿cómo se va a mostrar en mi balance general? En mi balance general se va a mostrar valor original, o sea, activo fijo, 608,000. Depreciación acumulada, la reguladora negativo, 583,950. Neto del activo, 25,000. Y con esos 25,000 se va a quedar para siempre, hasta el momento en que yo decida o dar de baja o vender la máquina, ¿no? Entonces, vamos a tener que mantener eso como valor residual. Esa es la idea. Acá, en la actualidad, acá en Bolivia, aquí llegan siempre a cero. Entonces, ¿qué hacen? Porque ustedes van a ver también, hablar con los contadores, van a decir, no, es que no tiene que ser cero. Tiene que ser 1, por lo menos. No puede existir 0. Entonces, ¿qué se hace? Agarran la última depreciación y en vez de depreciar 125,42, le deprecian 124,42. ¿Y qué va a suceder? Aquí va a aparecer un 1. ¿Ven? Y bueno, un 1 más, un 1 menos, yo creo que a nadie le interesa en el tema contable. Entonces, no hay ningún inconveniente, ¿no? Lo más apropiado es mantener estos 25,000. Como les digo, difícilmente van a encontrar eso ustedes en una contabilidad, ¿no? Y es lo más real, pero lo que les digo es lo que ustedes deberían hacer más apropiadamente. En Bolivia, si en algún momento entramos a lo que es la normativa internacional, de entradita vamos a tener que modificar estas cosas, ¿no? No podemos modificar lo del pasado, porque lo del pasado ya está activado y ya está depreciado de esa manera. Pero nosotros, a partir de ahora, activo que compremos, vamos a tener que hacer ese análisis, ¿no?
Entonces vean la diferencia, vamos a tener activos que se van a depreciar hasta llegar a 1 y activos que van a depreciarse hasta llegar a su valor residual. Y de a poco se va a ir limpiando, ¿no? O sea, de a poco vamos a llegar a activos que cuando lleguen a 1 los vamos a dar de baja y estos van a ir quedándose los activos que ya tienen todas el tema apropiado, ¿no? Con valor residual y todo eso. Lo último que nos queda ver es el tema de línea recta. Vamos a ver ahora el de línea recta. El de línea recta es el más sencillo del planeta, ¿sí? Y ahí está. Valor original, lo mismo, 608,000. Valor residual, 25,000. Valor depreciable, los mismos, 583,000. Vida útil, 96 meses. ¿Qué hago acá? Lo único que yo tengo que hacer es dividir el valor depreciable, 583,000, entre la vida útil. O sea, 583,950 entre 96 meses me da la depreciación mensual. Y es la misma. Vean que acá la acumulación, la fórmula es la misma. El valor neto del activo siempre es el mismo, valor original menos depreciación acumulada. Estas dos columnas nunca van a cambiar, sea la depreciación que sea. Pero miren la depreciación mensual. Es por eso que en la gráfica, cuando vemos las gráficas, la depreciación en línea recta es la misma. Pues les decía, esta es la peor de las depreciaciones, lastimosamente es la que todo el mundo utiliza. Pero ¿por qué es la peor? Porque esta te deprecia sí o sí. O sea, deprecia uses o no uses. Y todavía deprecia lo mismo, como si un activo se gastara exactamente lo mismo todo el tiempo, y eso es casi imposible. La creciente y decreciente obviamente no están de acuerdo con la forma de utilización, por eso les decía, estas dos van a ser más un método estratégico de cargar al gasto, ¿sí? Mayor o menor cuantía, nada más. La línea recta te carga lo mismo todo el tiempo. O sea, tú ya sabes cuánto es tu gasto de depreciación. Y este es el que está en el decreto 24051, la línea recta, porque te dice de acuerdo a la vida útil o de acuerdo al porcentaje. En el caso del porcentaje, acá es el 12,5. Si ustedes buscan el 24051, pues ese decreto, y den su anexo 1, van a ver que para la maquinaria dice vida útil 8 años, porcentaje de depreciación 12,5%, porque está anual, porque para impuestos nosotros le entregamos anualmente la información. En cambio, para nuestros socios, para los gerentes, nosotros tenemos que entregar la información cada mes. Entonces tengo que hacer mi vida útil en meses. Y línea recta es lo más fácil porque yo agarro, o lo hago en meses, o le saco el 12,5%, que me va a dar un monto anual, y ese 12,5% lo divido entre 12. Y ya está. Porque todos los meses es exactamente lo mismo. Pero les decía, este es el método más utilizado en la actualidad. No es el más correcto, pero bueno, nuestras normas, nuestras leyes nos dicen que lo hagamos de esta manera y nosotros por evitarnos, digamos, la fatiga lo hacemos por este lado mucho más fácil. ¿Quiénes son los que más problema tienen ya ahora analizando activo por activo? Si estamos hablando de una empresa de servicios, una empresa de servicios va a tener muy pocos activos. ¿Por qué? Porque vende conocimiento. Yo, por ejemplo, si yo tuviera mi empresa, yo soy contador, yo doy clases. Entonces, yo no voy a poner un activo, mi casa, ¿no? Entonces, lo único que yo puedo tener como activo será mi computadora y mi impresora, nada más. Pero puedo cobrar, a mi tío le puedo cobrar 50 pesos por firmarse un balance, a mi papá se lo puedo firmar gratis, ¿no ve? Pero a una empresa grande le puedo cobrar 5,000, 10,000 dólares. Mi firma es la misma, pero va a depender de cuánto cobro yo. ¿Cuánto es el costo de mi firma? Nada. ¿Qué estoy poniendo yo? El aval de mi conocimiento, ¿sí? Porque yo voy a hacer ese balance, todo lo que yo sé lo voy a colocar en ese balance, yo puedo dar fe de que ese balance está bien elaborado, inclusive para fines de auditoría. Entonces, eso es lo que se cobra. Entonces, mis activos fijos prácticamente van a ser cero.
Entonces, yo esta depreciación no me va a afectar en mis estados financieros porque va a ser pequeña. Pero tengo empresas que son comerciales. Las empresas comerciales sí pueden tener activos un poco más elevados, pero aún así no va a ser fuerte el impacto. ¿Por qué? Porque las empresas comerciales pueden tener un inmueble, pueden tener galpones, van a tener vehículos, ¿verdad? Pero lo que más grueso tienen son inventarios. Entonces, ellos tienen que hacer rotar sus inventarios y lo más grande. Entonces, cuando el inventario es tan grande, pues la depreciación mensual aparece siendo minúscula, ¿no? Se hace muy pequeña. Entonces, no interesa. Prácticamente, digamos, no le tomamos mucho apunte a lo que es la depreciación en este tipo de empresas. Pero, por ejemplo, otro tipo de empresas que son los bancos. Los bancos, por el hecho de que manejan dinero todo el tiempo, los bancos invierten. E invierten en lo que es la infraestructura. Entonces, los bancos son dueños de sus propios edificios, sus oficinas, ¿verdad? Aparte de eso, tienen mobiliario de lujo. Entonces, los bancos tienen una capacidad en activos fijos demasiado grande. Además, si alguna vez ustedes entran al tema financiero, van a ver que dentro del tema financiero, la Fitch, por ejemplo, que es una de las que les pone el ratio a los bancos, o sea, les califica a los bancos, generalmente califica a los bancos, es un benchmarking o digamos una competencia entre bancos, y de acuerdo a la cantidad de activos que tienen, los bancos que tienen más activos son los bancos que se puede considerar más sólidos. A un banco no se lo mide por solvencia. Cuando queremos ver la diferencia entre solidez y solvencia, la solidez es la capacidad de hacer frente a cualquier contingencia que pudiera tener la empresa. Ahí están los activos fijos, porque son los que garantizan, ¿no?, a la empresa. La solvencia y la capacidad de hacer dinero. Y eso los bancos no cuentan, ¿no? Porque el banco no puede decir no tengo dinero. El banco siempre tiene que tener dinero porque utiliza el dinero. No por nada tenemos el tema del banco fácil, ¿verdad? Que ha empezado a decir que no tenía dinero y le ha ido peor. Entonces, el banco no debería dejar de ser solvente. O sea, si un banco no es solvente, es lo mismo que un cantante mudo, ¿ve? No sirve, no existe. Entonces, el banco tiene que tener solvencia. Entonces, todos los bancos se entiende que son solventes. Entonces, ¿cuál es la forma de medir a un banco? Por su solidez, por la capacidad, por el peso que tienen sus activos. Entonces, uno de los bancos más sólidos aquí en Bolivia es el Banco Mercantil Santa Cruz, por ejemplo. Porque el Banco Mercantil, con lo antiguo que es dueño de casi todos sus inmuebles. Al fusionarse con el Banco de Santa Cruz, ha duplicado su activo fijo. Entonces, es uno, digamos, de los bancos más sólidos que existe. Es uno de los pocos bancos que no va a desaparecer en el tiempo. Ahora háblenme del banco, otros bancos pequeños ahí como el Banco Económico, ¿verdad? Que apenas están creciendo. El Banco Los Andes, ¿por qué? Que empezó como una FFP, se ha vuelto banco y no duró ni un año, ¿no ve? Y el Banco Mercantil se lo ha tenido que absorber. Entonces, este tipo de bancos no tienen la suficiente cantidad de activos. Entonces, esos bancos, ¿qué sucede? Como tienen un montón de activos, la depreciación también es algo que les pega fuerte. Entonces, el hecho de hacer depreciaciones en línea recta va a hacer que ellos siempre tengan que tener un cierto margen para poder solapar esta depreciación que les va a pegar todos los meses con el mismo valor. Y ni qué decir, o sea, las empresas que son las más afectadas por la depreciación son las empresas industriales. ¿Por qué? Porque la maquinaria es lo más caro que pueden tener ellos. Obviamente son empresas muy sólidas, pero también pueden llegar a ser empresas muy endeudadas porque compran al crédito sus maquinarias y obviamente esta depreciación les pega fuerte y hace que sus utilidades disminuyan bastante. Y la depreciación, el problema en la maquinaria, que la depreciación es parte del costo del bien que fabrican. Entonces los costos se elevan. Entonces vean que va a depender de las empresas para ver cómo te va a pegar esta depreciación. Por eso, en el caso de la industria, lo mejor es hacer este tipo de depreciación. Porque mientras más produzco, más deprecio. Está bien, el costo se va a mantener, el costo unitario. Si produzco menos, menos deprecio. Entonces, mi costo unitario no va a variar. Si yo lo hago en línea recta y produzco una miseria, pues esto me va a pegar lo mismo.
entonces mi costo de ese mes de cada producto que yo fabrique va a ser muy elevado y tal vez venda casi al costo. En cambio, va a haber meses en que voy a fabricar un montón, ¿sí? Donde como me va a pegar lo mismo, la depreciación acumulada, o la depreciación del mes, perdón, entonces en ese mes voy a tener ya también utilidades demasiado grandes. Voy a utilizar mi máquina al máximo, pero voy a tener costos demasiado bajos. Entonces, son cosas que afectan en cada una de las empresas y eso es, digamos, un tema en el cual ustedes tienen que ir analizando. Entonces, ahí vean que les voy a dejar todo esto y van ustedes poder ver, ¿no? En este caso, como les digo, va a ser un montón de números nomás, porque después el tema de sacar la depreciación acumulada y el valor neto, lo vamos a ver ahora. Entonces, ya para ir concluyendo el ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Les decía, vamos a hacer todo el ejercicio completo por unidades producidas. Y tengo estas depreciaciones mensuales. Estas depreciaciones mensuales las tengo que contabilizar. Entonces las voy a ir contabilizando. Miren, el primer mes yo tengo que contabilizar 15,065.91. ¿Cómo lo voy a contabilizar? Miren, aquí está. Mi primer asiento, depreciación correspondiente a junio del 2020. Y ahí está. El asiento siempre va a ser el mismo. Depreciación, maquinaria y equipo, que es así como se llama la cuenta, contra depreciación acumulada, maquinaria y equipo. El 30 de junio. Las depreciaciones se hacen siempre cada cierre de mes. Entonces, depreciación, maquinaria y equipo es cuenta de resultados, gasto. La depreciación acumulada es la reguladora de activo. ¿De qué activo? De la cuenta maquinaria y equipo. Entonces, la cuenta maquinaria y equipo el primer mes se va a ver con 608,950 y después la depreciación acumulada, negativo 15,065 y el valor neto va a ser lo que va a aparecer en el balance. O sea, así se va mostrando cada mes. La depreciación acumulada, para eso tengo yo este dato, porque esta depreciación acumulada es la que tiene que ir apareciendo en el balance. Esta depreciación mensual es la que va a ir apareciendo en el estado de resultados. Este es el gasto mensual y esto es lo que se acumula y esto es lo que aparece en el balance neto, ¿no? Entonces, de esa manera es como yo voy a ir haciendo los ejercicios. A partir de este momento, todo es monótono. Para el segundo mes, tengo que colocar 19,200 o 153,56. Y aquí está. 19,153,56 al 39 de junio. A agosto, 19,211. Miren, 19,211. Y así sucesivamente hasta llegar a la última depreciación de nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces, miren, voy a llegar, solamente copio. Vean que el asiento es exactamente el mismo. Solo estoy cambiando el mes. Y el monto lo estoy copiando del cuadro. Entonces, llego hasta febrero del 2021. ¿Sí? Aquí está, 17,418. 17,418. Entonces, hasta ese día nomás voy a depreciar. ¿Por qué? Porque lo que me dice mi enunciado, el 1 de marzo, o sea, justo al día siguiente de que he terminado de depreciar, dice, se decide realizar la compra de una nueva maquinaria. Se va a comprar una nueva, dando como parte de pago la actual en uso bajo los siguientes parámetros. El valor de compra, o sea, el mismo proveedor se lo va a llevar su máquina y me va a entregar una nueva. Y tiene estos nuevos datos. Valor de compra, 695,000. Costo de instalación, 5,000. Costo de desmantelamiento, 100,000. Valor residual, 75,000. Vida útil, 45 millones de unidades. Pago por la maquinaria usada, 500,000. Entonces, la máquina, sí, nueva, va a valer 695,000 más 5,000. Eso es lo único que ahora yo voy a activar. ¿Por qué? Porque el costo de desmantelamiento yo ya lo tengo en el pasivo. Entonces ya no necesito registrar más gasto. Luego, por otro lado, el valor residual me serviría para seguir depreciando. Es, digamos, un ejercicio que ya no lo vamos a hacer, ¿no? O la vida útil también me serviría para depreciar. Pero sí me sirve este tema del pago por la maquinaria usada. ¿Qué quiere decir? Mi máquina en las actuales condiciones en las que se encuentra hasta el 28 de febrero, pues tiene un valor. Vienen ellos y me dicen, pues te pago 500,000 por tu máquina.
Lo primero que yo tengo que ver es mi valor neto del activo. Yo tengo este cuadro y al 28 de febrero yo tengo un valor neto de 443,159. Entonces ahí les hago una pregunta. Si mi activo vale 443,000 y me van a pagar 500,000, ¿estoy ganando o estoy perdiendo? Está ganando. Estoy ganando. Entonces voy a tener que reconocer una ganancia. Ahora, por el valor de compra yo voy a tener unas facturas. Entonces voy a tener un crédito fiscal. Pero ahora, por estos 500,000, yo voy a entender que la estoy vendiendo. ¿Por qué tengo que entender esto? Nuestra ley 843, ustedes ven los primeros artículos, ¿sí? La parte del IVA habla del intercambio de bienes y servicios. Te dicen que según la ley no existe intercambio de bienes y servicios. Lo que se tiene que entender para fines tributarios es un doble acto de venta. Es como que ellos me venden una máquina nueva y yo les vendo una máquina usada. Así es como hay que ver. Lo único que se va a netear, digamos, es el tema de el pago, el dinero, porque a impuestos no le interesa que pagues o no pagues, ¿no? Pero lo que le interesa es el IVA. Y en vez de netear y pagar un IVA neto, lo que hay que hacer es, ellos me venden al 100% y yo les vendo al valor que hemos pactado. Entonces, yo voy a emitir una factura por esos 500,000 y ellos van a emitir una factura por 695 más 5,000 son 700,000. Entonces, vean que todo eso vamos a tener que contabilizar. Y miren acá, vamos a hacer el asiento. El asiento, les decía que se hace un poco complicado, voy a explicarles primero en cuentas y después vamos a ir viendo. Bueno, aquí ya tengo unos datos que se han ido llenando automáticamente, pero miren, este es el asiento, bastante largo. Voy a colocar, para ubicarme, le estoy poniendo entre paréntesis nuevo. Acá voy a activar mi maquinaria nueva. Tengo que dar de baja la maquinaria antigua. ¿Cómo se da de baja? La cuenta de depreciación acumulada es una cuenta reguladora de activo que siempre tiene saldo acreedor. Entonces tengo que ponerla en el debe y en el debe me va a dar el monto total de la depreciación acumulada. ¿Cuánto es la depreciación acumulada hasta el último día? Es 165,790,41. Entonces yo voy a cerrar ese valor. Como les decía, la depreciación acumulada tiene un saldo acreedor en el tiempo, ¿sí? Pasa el tiempo y vamos a ver un saldo en el haber. Y como tengo que dar de baja, pues tengo que dejarlo en cero. Entonces yo voy a colocar 165,000 en el debe. Por otro lado, tengo que dar de baja también el activo fijo como tal. El activo fijo vale 608,950. Eso se ha mantenido, eso no cambia. Entonces voy a dar de baja el mismo valor. Maquinaria y equipo, sí, y le coloco aquí usado, 608,950. Vean, con esto y esto, estoy dando de baja este activo. Aquí estoy haciendo aparecer el crédito y el débito, estoy haciendo aparecer este valor neto de 443. Entonces, ya tengo una primera parte del asiento. Vamos yendo a lo que es fácil. Les decía, a mí la máquina me cuesta 700,000, 695,000 más 5,000 de la instalación. Entonces, estos 700,000 yo voy a tener que pagar, pero ellos me deberían pagar 500,000 por mi máquina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto es lo único que yo le tengo que pagar a mi proveedor? Si yo debería pagarle 700 y ellos me van a pagar 500, ¿cuánto yo le tengo que pagar al proveedor? ¿Cuánto le sale el cálculo? Ustedes suman 200,000. 200,000, dicen. Súper, muchas gracias. Entonces, yo tengo aquí los 200,000 en caja bancos. Aparte de eso, vamos viendo otros temas.
Les decía, yo voy a vender mi máquina y voy a vender en 500,000. Como voy a vender mi máquina en 500,000, yo tengo que pagar débito fiscal y a la vez tengo que pagar impuesto a las transacciones. ¿Verdad? Porque hemos visto asientos de venta y los asientos de venta cuando tienen factura tienen que pagar los impuestos. Entonces, de los 500,000 que yo voy a facturar, ¿cuánto es el 13%? ¿13% de 500,000? ¿65? 65.000, licenciado. Súper, 65,000, gracias. Y gracias, Nancy, también. Entonces, ese es mi débito fiscal. Y les decía, aparte tengo que pagar el IT. El IT va a ser el 3% de esos mismos 500,000. ¿Cuánto les da? ¿3% de 500,000? 15.000, licenciado. Ok, súper feliz. 15,000. O en crédito fiscal, en IT, ¿no? Impuesto a las transacciones, 15,000. Y obviamente va a ir contra su contracuenta, que es el pasivo, impuesto a las transacciones por pagar, 15,000 también. Pues vean, ya estoy generando mi asiento. Ahora bien, por otra parte, yo voy a recibir una factura por estos 700,000. Quiere decir que estos 700,000 yo voy a poder descargarme un crédito fiscal. ¿Cuánto es el 13% de 700,000? ¿91,000? 91. Sí, correcto. Excelente, gracias. Entonces, 91,000 va a ser el crédito fiscal. Ahora, ¿cuánto es el 87% de 700,000? $609.000. 600,000. 609,000, exacto. Sí, sí, está bien. Y bien, ahora, vean que mi asiento no está cuadrando. ¿Por qué no cuadra? Porque yo tengo que tener una diferencia. ¿Y qué es esa diferencia? Ganancia o pérdida, dicen Es la ganancia que yo obtengo por haber recibido los 500,000 referente a mi valor neto. Entonces, 443,159,59, y a eso tendría que restarle los 500,000, que es lo que me están pagando, y a eso todavía restarle el IT. ¿Por qué? Porque el IT es una pérdida. Entonces, si yo agarro en este instante 500,000 menos 443,159,59, ¿cuánto les da? Les debería dar ¿cuánto? 6,840,840,41. Otra vez, 500,000 menos 443,159,59. 56.840.41. 56,000. ¿Ok? 840. 56,840. Entonces, esa sería mi ganancia. Ahora, a eso hay que restarle los 65,000 de pérdida por débito fiscal. Habría que sumarle los 91,000 y restarle los 15,000. Entonces, para no hacer tanto,
lo más fácil en este caso es sacar la diferencia en estos dos. Porque la pérdida o la ganancia no va a ser exactamente lo que yo recibo en dinero. Tengan en cuenta que yo estoy pagando impuestos, entonces los impuestos me restan. El caso del impuesto a las transacciones es una pérdida directamente. Entonces esa pérdida tiene que rebajar a mi ganancia. El crédito fiscal es algo a mi favor, pero el débito fiscal es algo en mi contra. Entonces, para saber si yo tengo utilidad o pérdida, lo único que tengo que hacer en este caso es ver por diferencia cuánto me da este monto, 888.950 menos 880.790,41, ¿cuánto les da? Les va a dar una pérdida. Porque me falta en el debe. Vean que mi asiento no cuadra por un monto. Me falta como 8.200 más o menos, o más o menos 8.100 y algo en el debe. Cuando yo registro en el debe, tengo que registrar una pérdida. Cuando registro en el haber, registro una ganancia. ¿Cuánto le sale la diferencia? $8.159,59. 8.159,59. Entonces, esa va a ser mi pérdida. Entonces, vean que yo tenía una ganancia al principio de 50 y tantos mil. Pero ahora al final, después de descontarme los impuestos, voy a tener una pérdida. Si no existieran impuestos, yo podría registrar directamente la ganancia. ¿Por qué? Porque no habría el crédito fiscal, no habría el impuesto a las transacciones, no habría débitos fiscales. Entonces yo podría registrar directamente los 50 y tantos mil que ustedes han agarrado de ganancia, pero este no es el caso. Siempre los impuestos me restan. Entonces, esta es la forma de hacer un asiento de intercambio de activos fijos. Bueno, les decía, este es lo más difícil de hacer un asiento contable. ¿Lo ven? Es el asiento más difícil a mi criterio. Después de esto, no hay asiento más difícil, según yo. ¿Por qué? Porque han visto que hemos tenido que tomar en cuenta un montón de factores. Entonces, todos esos factores siempre me restan. Me hice una pregunta. Sí. En este caso es de intercambio, en estos registros de intercambio de activos, ¿no dicen? Sí. En este caso, el débito fiscal dice se tendría que cancelar lo que es lo que es impuestos, el IT igual. Claro. Lo que pasa es que acá, te decía, la ley no considera el intercambio, o sea, no existe el intercambio. Lo que existe para la ley 843 es el doble acto de venta. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, estoy comprando una máquina y estoy vendiendo otra máquina. Entonces, por la venta de un equipo, se paga el IT y se paga el débito fiscal, porque la venta de activos fijos se tiene que facturar. Ya Sigue con la factura de la empresa sería licenciado, ya que no es el giro del negocio, digamos, no va a comprar y vender maquinaria. igual, Igual. igual Ah, que facturar. O sea, nunca te van a dar, por si acaso, una actividad en impuestos nacionales de venta de activos. O sea, eso no existe. Pero tú, con tu propia actividad, puedes hacer una factura de venta de activos. Porque se tiene ahora, que... sí, ahora el tema del impuesto en lo que es por la venta, el impuesto en las transferencias en la alcaldía, licenciado, se tendría que cancelar ese aspecto, ¿cómo sería? Es impuesto a las transacciones. En la alcaldía, bueno, en este caso es maquinaria, ¿no? En vehículos suele ser. Un vehículo o un inmueble, ¿qué es lo que te dice la ley? Y eso nadie cumple aquí en Bolivia, muy pocos cumplen. Lo que te dice la ley es, aquí se paga el impuesto a las transferencias. ¿Ven? Cuando tú vendes por primera vez un vehículo, digamos yo me compré un vehículo 0 kilómetros y me ha salido la póliza a mi nombre, todo a mi empresa. Obviamente después de eso yo lo voy a vender. Al vender por primera vez se paga impuesto a las transacciones. Pero si digamos yo me compré un vehículo usado para la empresa
y después de un tiempo lo tengo que vender y lo vendo, ahí recién voy a pagar impuesto a las transferencias. Pero el impuesto a las transferencias, ojo, que es igual al 3%. Entonces el cálculo es el mismo. Nada más que aquí le voy a cambiar el nombre de la cuenta, ¿no? Impuesto a las transferencias. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El impuesto a las transferencias, de acuerdo a la ley, lo paga siempre el que vende. Entonces la empresa tiene que pagar el impuesto a las transferencias. Por eso les decía, eso acá en Bolivia no ocurre. ¿Tú qué pasa si te vas a la 16 de julio y te compras un auto? Y te dicen, me quiero comprar un Toyota, perfecto, $40,000. Pagas los $40,000 y el dueño se va y te lo firma a la minuta y feliz de la vida. ¿Y qué tienes que hacer tú? Ir a la alcaldía y decir, acabo de comprarme este auto, y la alcaldía lo primero que hace es calcularte el impuesto a las transferencias y tú lo pagas. El trámite no es ese. ¿Cómo se hace el trámite? Lo que se hace es, yo como empresa vendo el vehículo con la minuta, obviamente esa minuta tiene que hacerse protocolizar, la minuta protocolizada se lleva a la alcaldía me liquida el impuesto a las transferencias, y ese impuesto a las transferencias yo lo tengo que pagar como vendedor. Una vez que pago el impuesto a las transferencias, ya en el sistema de la alcaldía entra como trámite iniciado, porque tú el día que pagas se va a colocar quién es el que ha vendido y quién es el que ha comprado, y ya el vehículo va a empezar a aparecer como iniciado el trámite por parte del comprador. Entonces ya el comprador lo único que le resta hacer es acabar, digamos, con todos los trámites, ¿no? Ver el tema del registro de tránsito, después llevar todo eso, el DIPROVE, aquí en La Paz te piden el DIPROVE, ¿no? Entonces, llevar todo eso a la alcaldía, todos esos documentos, y recién en la alcaldía con todos esos documentos te hacen el nuevo RUAT a tu nombre. Pero el impuesto a la transferencia tiene que ser pagado por el vendedor, ¿no? Entonces, aquí va a ir impuesto a las transferencias, nada más. Pero el cálculo es el mismo, porque la alcaldía te dice es el valor de la compra-venta por el 3%. O si tú lo has vendido en 500,000, pues te van a cobrar el 3% de 500,000, suponiendo que es un vehículo, ¿no? Que vale 500,000 bolivianos. Entonces, es eso, ¿no? Solamente cambia el nombre de la cuenta. El cálculo va a seguir siendo el mismo. Dicen gracias. Ok. Hasta aquí alguien que tiene alguna otra consulta o duda. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Eh, Numéricamente, aparentemente, yo he visto que el equipo, la maquinaria se vende en 500,000. Sí, Aparentemente hubiera un ingreso para la empresa, sí, pero aquí aparece pérdida, licenciado, sí. y esa pérdida se expone en el estado de resultados o se va compensando con algo. No. Esta pérdida, por eso se llama pérdida en venta de activos fijos, va a ir por debajo de la utilidad ya operativa, ¿no? Después de sacar todos tus gastos de operación, lo que uno coloca, bueno, algunos le llaman otros gastos, otros ingresos. Yo generalmente le llamo ingresos y gastos extraordinarios, porque no es nuestra idea comprar y vender activos, ¿no? Pero por alguna vez podemos realizar una venta o una compra y nos sale esta pérdida en venta de activos fijos, entonces ahí va a ir como gasto extraordinario. Ahí casi al final del estado de resultados va a aparecer, y obviamente esto no se compensa con nada, ¿no? Ya, ya, licenciado. Otra cosa, en un hospital, supóngase que se adquiere un equipo para hemodiálisis ¿Ya? y ese es muy, tiene mucha demanda eso, ¿no? Entonces, se puede, como usted decía, 96 meses, se puede consumir, digamos, en el mes 80. O sea, si se puede vender en el mes 80. No se va depreciando, ¿no es cierto? Sí, Se va depreciando decreciente y creciente. ya, Pero en el caso que usted nos explicaba son 96 meses, sí, ¿no es cierto?
y supóngase que se agota en el mes 80. Ah, ya. O sea, ya Sí, no, sí, digamos, al mes 80. sí, sí. Ya, si en el mes 80 ya no sirve, pues lo que tú tienes que hacer es dar de baja. Porque vamos a hacer, o sea, en este caso, por ejemplo, yo les he puesto unidades producidas y aquí no había mucho que hacer. Pero, ¿qué sucede? En este caso, por ejemplo, estoy en línea recta. Vamos a agrandar. Y llego al mes 80. Digamos que este equipo es justo un equipo de hemodiálisis. Yo llego al mes 80, he depreciado 6.082, ya mi depresión acumulada está en 486.000 y mi equipo en mis libros vale 122.325 en mis libros. Pero ya físicamente el equipo ya no funciona, o sea, ya deja de funcionar, ya no sirve por cualquier tipo de razón, ¿no? Puede ser un auto que se choca, ¿no? Cualquier tema. Entonces yo digo, ok, tengo que dar de baja porque este bien ya no sirve, no lo puedo utilizar. O sea, no puedo ni siquiera reparar para que siga funcionando. Entonces, si ya no tiene uso, entonces lo que yo tengo que hacer es dar de baja estos 122.325. Y voy a reconocer una pérdida por 122.325, porque ¿qué voy a hacer? En mi asiento contable, yo lo único que voy a hacer es maquinaria, 608.000, depreciación acumulada, voy a colocar esta cifra, 486.000, y es lo único que voy a colocar en mi asiento contable, estas dos cifras. Y el neto son esos 122.000. Entonces colocaré acá, no en pérdida en venta, ¿no ve? Colocaré pérdida en baja de activos fijos y voy a colocar estos 122.000. Con eso mi asiento va a cuadrar. Pero por la baja, obviamente, no se factura, no hay nada de eso, ¿no? Entonces no corre otro tipo de asientos, no corre otro tipo de cuentas, no hay impuestos, nada, ¿no? Directamente es dar de baja la depreciación, dar de baja el equipo y reconocer la pérdida por el valor neto que yo tengo. Entonces, así es como va a funcionar. Lo que les decía ayer, que el tema de la venta, o perdón, de la baja, es hacer todo un trámite, ¿no? Ventas y bajas de activos fijos ante impuestos nacionales se hace un trámite. ¿Por qué? Porque impuestos tiene que cerciorarse de estos 122.000. Porque tú con esto estás rebajando tu impuesto a las utilidades. Y tu impuesto a las utilidades es el 25% de estos 122.000. Estamos hablando de más o menos 28.000 a 30.000 bolivianos que te va a rebajar tu impuesto a las utilidades. Y es un monto alto. Y si fuera más alto, inclusive, ¿qué tal si tu utilidad fuera de 100.000 bolivianos? Con estos 122.000 al gasto, tu utilidad la vuelves pérdida. Y con eso ya no pagas impuesto. Entonces, vean que por ese lado ya la cosa se hace más complicada. Entonces, ya desde ese punto de vista, es que Impuestos Nacionales te pide que tú des todos estos datos. Te pide que hagas el cuadro de cómo has amortizado, te pide la fecha de la compra, porque esto tú lo tienes y tienes que guardarlo. Entonces te va a decir, mostrame la factura, que realmente te ha costado 608.000, que tú dices, y tú decir, claro, me ha costado 608.000, que en realidad yo he pagado 585.000, tenía gas de desmantelamiento, me han dado una facturita, todo eso lo he activado, eso es depreciado desde esa fecha, aquí están mis depreciaciones, tengo que, digamos, hacer impuestos me crea que yo tengo estos 122.000 como un monto, digamos, real. Entonces, eso es lo que impuestos exige. Por eso te piden toda esa documentación. Entonces, con todo eso, va a ver que tú vas a desechar. Es más, en algunos casos, los impuestos va a estar atento a que tú deseches el bien para que te deje hacer el asiento que te he dicho. Porque esa pérdida, ellos tienen que darte una resolución y decirte, hemos presenciado la baja de tal activo con tales montos y ellos están reconociendo una pérdida y esa pérdida tú ya la tienes totalmente justificada.
porque si no, desde el punto de vista de impuestos nacionales, es que impuestos va a decir, yo no sabía de esa pérdida, entonces no te la considero y se vuelve un gasto no deducible. Entonces ahí vas a pagar el IVA de eso cuando es algo totalmente legal. Impuestos nacionales el año pasado o hace 2 años nomás he empezado con esto. O sea, esto siempre existía, ya desde los 90, esto siempre existía del método para hacer las bajas y ventas de activos fijos, pero era muy poco. Tal vez mucha gente está empezando a dar de baja o a vender activos sin factura o vende activos y directamente los da de baja. Y Impuestos Nacionales ha parado las orejas porque ha empezado a secar una campaña publicitaria donde ha empezado a dar, les he dicho, yo voy a encontrar esa presentación donde dice todos los datos para poder dar de baja un activo. Y está con ellos molestando con eso. Entonces, ahora hay que hacerlo, ¿no? Es lo mismo que dar de baja inventarios. Las empresas que dan de baja sus inventarios por vencimiento tienen que quemar el inventario, tienen que quemarlo o destruirlo frente a la gente de impuestos y hay que llevarlos a algún lugar. Yo alguna vez he trabajado con Alquemasivos, que es una empresa que hace muchos años que traía duranos al jugo, dulces y esas vainas, y cuando se vencían, había que decirles, tal fecha vamos a dar de baja inventarios, porque ya han vencido. Entonces, ellos venían y los llevábamos a un botadero en Villa Fátima, que ahí era específico para eso. Había que echarle gasolina, prenderle fuego y ver cómo se quemaba un rato, y ellos recién te sacaban tu resolución, donde te decían todo el inventario hemos verificado que vale tanto, y eso ellos lo han mandado al gasto, ¿no? Y con eso ya uno se queda tranquilo porque tiene la certificación de impuestos nacionales de que yo estoy registrando un gasto. Entonces, de esa manera es como se procede cuando se da de baja. Gracias, Lice. Ok, de nada. ¿Alguna consulta más? Muy bien. Entonces, ahora les decía, esta es la parte ideal, ¿no? Cuando no tengo actualizaciones ni nada. Vamos a ver ahora, porque esto es de un solo activo. O sea, nadie tiene un solo activo en su haber. Entonces, vamos a ver ahora otro ejercicio. Y dice, en base a los activos fijos presentados en el cuadro adjunto, calcule, dice, la actualización de valores de bienes de uso, la actualización de valores de depreciación acumulada, la depreciación mensual por los meses de enero y febrero, los asientos contables de actualización y el asiento contable de depreciación mensual. Nos vamos a hacer este cálculo. Vamos a hacer súper rápidos. Por favor, calculen lo más rápido que puedan. Si no, lo vamos a tener que dejar para mañana la segunda parte. Y la idea es que acabemos el día de hoy para que esto sea su práctica el día o este fin de semana. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Un cuadro de depreciación de activos fijos. Este ya es un cuadro real, ¿no? Que yo lo he resumido para no tener, o sea, el cuadro real es muchísimo más grande, que tiene muchos más bienes y tiene muchas más fórmulas por aquí atrás, pero nosotros tenemos que saber calcular, ¿no? Obviamente para el Excel no le he puesto, le he quitado todas mis fórmulas, y aquí está enero y febrero. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Aquí está el asiento de actualización del activo, está el asiento de actualización de la depreciación acumulada, y después está el asiento de la depreciación del mes. Entonces, vamos a tener todo completo. Esto es así como muestra, basta un botón, ¿no ven? Vamos a hacer una muestra bien facilita. Miren, tengo muebles y enseres. Tengo 3 mueblecitos, ¿no? Ya, entonces, para ejemplo, silla semi-ejecutivo, un estante, generalmente yo hago de esta manera, esto ya va a depender de ustedes, ¿no? Aquí obviamente tienen que poner su código, etcétera, que yo he borrado estas columnas que no me sirven para la didáctica, pero por ejemplo yo coloco por un lado el tema de el proveedor, si puedo la factura y cuál es el bien, ¿no? Entonces tengo estos muebles que son de Brasilia, o sea, ¿no? De Selecta, ustedes lo conocen como Selecta, Femco, que son la fábrica que hace estos mecanos, ¿no? Esos estantes de metálicos, y esta otra que también hace, dice, una mesa blanca según diseño, ¿no? Que es una, bueno, yo trabajaba en una empresa, les decía, de cosméticos, entonces teníamos unas mesas bien interesantes, bien bonitas para poner en las vitrinas. Vitrina se llama lo que se pone en las ventanas que salen al público, ¿no? A la gente que pasa y mira y ve tus productos y entra a la tienda. Entonces teníamos este tipo de cosas. Después en equipo de computación teníamos una impresora, un lector de código de barras, o sea, son esos escáneres, ¿no? Que te sirven para vender, y teníamos acá una laptop.
Y después un vehículo, ahí está Volkswagen, bla, 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 ¿no? Ahí para, con el número de chasis y todas esas cosas. Vamos a suponer que todo vamos a iniciar el 1 de enero del 2023. Ya vamos a ponernos el supuesto de que hemos comprado todo el 1 de enero del 2023. Entonces, lo que ahora les sugiero, por favor, es que ustedes ingresen a la página web del Banco Central de Bolivia, ¿sí? Y vayan buscando, a ver si podemos entrar acá. Para sacar la tabla de UFBs. O si quieren, ustedes googlean y dicen UFB del año 2023, ¿no? Y listo, les va a dar toda la tabla. Entonces, por ese lado, también puede ser mucho más sencillo. Yo tengo aquí una tabla que la descargo de vez en cuando y es la tabla de la UFB del Banco Central de Bolivia, ¿no? Siempre la voy descargando. Entonces, dice que hemos comprado todo el 1 de enero del 2023. Entonces, yo necesito la UFB inicial, porque lo primero que se hace es actualizar. Estos son los valores en libros. Digamos que los valores ya son netos del crédito fiscal, ¿verdad? Pues por eso tienen centavitos y todo. Ya no nos vamos a preocupar, ¿no? Lo que estaba en el asiento contable en el ejercicio, cuando hemos capitalizado el bien, esos 600 y tantos mil, digamos que es esto. ¿Ya? Lo que está en la cuenta activo fijo. Entonces, obviamente, en mi cuenta muebles y enseres va a estar todo el acumulado, pero les decía que ustedes cuando hacen cuadros ya tienen que hacer mueble por mueble. No pueden hacer grupos de muebles, no pueden todo totalizarlos, ¿no? Y era la pregunta de Félix anoche. Y me decía, ¿qué hago si tengo un detalle? No, pues tienes que inventarte un detalle porque esto se presenta ante impuestos. La próxima semana, que es nuestra última semana de clases, el día jueves yo les voy a mostrar cómo se presenta ante el CIAT y cómo hay que presentar los archivos. Yo tengo obviamente de mis clientes los archivos con un montón de inventarios y tengo un montón de activos fijos, ¿no? Toda la información que tengo que presentar a impuestos y es lo más apropiado. Entonces, tengo acá los valores, que es un valor en libros inicial. Después lo tengo que actualizar al 31 de enero. Entonces, voy a poner la UFB del 1 de enero. Y mi UFB del 1 de enero dice 2.94, ustedes me siguen y ustedes buscan en el internet, es 2.4918. Entonces, voy a colocar aquí 2.4918. Entonces, voy a colocar aquí la UFB de la fecha de compra. Eso es siempre lo que se hace en un inicio. Entonces, vamos a hacer de esa manera. Después, por este otro lado, yo necesito la UFB de cierre. Pues aquí está mi UFB de cierre. ¿Cuándo es el cierre? El 31 de enero. Entonces, busco el 31 de enero y me dice 2.41518. Ustedes anótense 41.518, porque ahora sí van a utilizar bastante su calculadora. Si ustedes saben utilizar muy bien su calculadora, ustedes van a entender o van a ver que tienen memoria, una memoria variable, y en sus calculadoras tienen varias memorias fijas. Pueden ustedes fijar estas dos cifras, ¿no? Pero si no pueden, bueno, cada rato van a tener que escribir. Entonces, primero lo que tengo que hacer es actualizar. Entonces, esa es, digamos, la hermenéutica. Primero actualizas, luego deprecias. Siempre. Van a ver que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro ejercicio, en teoría. Pero aquí lo vamos a poner en práctica real. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se actualiza? La UFB de cierre dividido entre la UFB inicial o base multiplicado por el valor. Les repito, la UFB de cierre, o sea, 2.41518, dividido entre la UFB base, que va a ser 2.40918, por 815.05. ¿Cuánto les da? $817.07. 817.07. Corroboren, por favor. Si está bien, vamos a continuar. El resto vaya calculando. Somos un montón, ¿no? Aquí tengo 3 personas en el aula, tengo por lo menos 5 personas en
en la reunión, así que vayan calculando. Les repito, anótense 2.41518, la OFB de cierre. La OFB inicial es 2.40918, eso les va a dar 1 punto y algo, ¿no? Y van multiplicando por cada una de estas cifras. Entonces, vayan, por favor, empezando a hacer sus cálculos. Aquí está para que vean mejor los números. Si alguien saca otra cifra diferente, 817, me avisa. Por otro lado, vamos a tener el incremento por actualización. ¿Cuánto es el incremento por actualización? O sea, 817.07 menos 815.05. ¿Cuánto es la diferencia? ¿2.02? Sí, correcto. Ok, 2.02. Entonces, esa es mi actualización. Bien, continúen, vayan dictándome, vuelen. Obviamente no van a ser los 7 alumnos la segunda, ¿no? Váyanse por esta y me dicen, Miguel, ya tengo el de 3.000, Miguel, ya tengo el de 9.000, ya tengo el de 346.900, ¿no? Y así. Les repito la cifra, si es que no se han anotado. 2.41518. Anótense porque no la van a ver. Y eso dividido entre 2.40918 en todos los casos y multiplican por el valor en libros. Ahí les voy escuchando. Vuelen o escriban en el chat, pero tenemos que acabar. $774.45, ¿ya? Yo voy colocando aquí una fórmula para hacerlo más fácil. Y acá me da 1.92. Vamos, ¿qué más? Calculen, escriban. Si no, voy a llamar lista otra vez. Y al que no me contesta, no va a estar en la lista. $1,533.30. Ok, Nancy, ya no contestes. Vamos, para el siguiente, para el 1.000, para el 9.000, para el 346.000. ¿Quién tiene los datos? Para el 346.000, para el último licenciado, ¿Ya? 34.741.08. No, Hizo, no puede darte 30.000, ¿no? Porque son 346.000. Te tiene que dar igual 300 y algo mil. Acá tengo a alguien que me dice 347.818.86. 347.818. Revise eso, por favor, Will, para que tengas lo mismo, punto 86. Porque así como uno se equivoca, se puede equivocar más de uno. Y yo siempre digo, lo ideal es equivocarse. Porque el que se equivoca vuelve a calcular y el momento que vuelves a calcular, nunca más te olvides. sí, está bien, licenciado, me he equivocado Súper, en excelente. un número. Súper, está perfecto. Félix, ¿para cuál me estás dando? 9.456. Ah, ya, debe ser esto. 9.456, o perdón, 546.37. Vamos, ¿qué más? Para el 1.000, para el 3.000. Si fuera millonario, les daría plata, ¿no? 20 lucas al que calcule rápido. Se llenaría el chat.
Vamos, me faltan 2 cifras y tengo 20 minutos. Gracias, Félix. 1848. Perfecto, 1848. Espero que les esté calculando y esté viendo que si Félix me está dictando mal, si Nancy me ha dictado mal, pues pena por ustedes. Después no van a saber de dónde diablos ha salido la cifra. Y ustedes le están dictando. Yo no he puesto nada, consta. Dice, para todos aplica el valor de lo que es la división, ¿verdad? De las Sí, UGB. sí, las UFB son las mismas para todos. Estamos en el supuesto de que todas se han comprado el mismo día. Obviamente ya en la realidad esto puede variar, ¿no? Pero van a ver que a partir del mes siguiente todo se vuelve uniforme. Solamente tienes un cálculo diferente cuando compras. Porque después del mes siguiente todo es lo mismo. Van a ver cuando hagamos febrero. Cuando hagamos febrero van a ver copiar, pegar y va a salir todo idéntico. Eso sí que ni vamos a necesitar calcular. Pero les decía, acuérdense, ¿cuánto es para el 3000? 18,49. 3026, licenciado. 3026 con 100 centavos. ¿$100? .00747. Ah, Así ya, está. un 01 entonces. Bien, entonces ya tengo. Sí, Félix ya corroboró esa nota. Súper, gracias Félix también. Entonces ya tengo todos los datos. Miren, ya actualizado. O sea, la actualización hasta el 31 de enero para muebles va a ser 7. Para equipo de computación, 35. Y para vehículos, 864. Miren, aquí está todo conforme, ¿verdad? Miren, muebles y enseres. Voy a colocar la misma cuenta. Por el efecto de la actualización se usa la misma cuenta. O sea, en muebles y enseres antes había un saldo de 3,117. Ahora necesito que el saldo sea 3,124. Entonces le voy a aumentar estos 7. Y aquí están. Muebles y enseres, 7,75. Lo propio para equipo de computación, los 35 que están en el cuadro, y a vehículos, los 800. Todo contra ajuste por inflación y tenencia de bienes. Esta es una cuenta de resultados, que dependiendo del saldo, va a ser ingreso o egreso. En este caso es un ingreso. Pero cuando actualizo la depreciación acumulada, que es lo que vamos a hacer en febrero, me da un gasto. Cuando actualizo activos, me da ingresos. Cuando actualizo pasivos y patrimonio, me da gastos. Entonces, si yo tengo más patrimonio que activos, voy a tener al final un gasto. Si tengo más activos que patrimonio, al final voy a tener un ingreso. Entonces, esta cuenta se mueve a los dos lados. Es una cuenta de resultados, pero que se mueve a ambos lados. Entonces, si al final de la gestión o del periodo esta cuenta muestra un saldo deudor, es gasto. Si muestra un saldo acreedor, es ingreso. Y se lo va a colocar en el estado como un gasto o un ingreso extraordinario, ¿no? Entonces, ese es el ajuste por inflación. Entonces, ya acabo de actualizar. Vean que he actualizado mis activos. Y ahora, con estos nuevos valores que tengo acá, tengo que depreciar. En el caso de los muebles es 10%. En el caso de los vehículos es 25%. O puedo poner la vida útil. O sea, no hay problema. La vida útil de los bienes es 10 años. O si quiero, puedo ponerle 120 meses. En el caso de los equipos de computación es 4 años. O le puedo colocar 48 meses. No hay problema. Al final el cálculo va a ser siempre el mismo. En el caso de los vehículos es 5 años o 60 meses o 20%. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Acá tengo depreciación acumulada en este cuadro. Depreciación acumulada no hay porque recién he comprado. O sea, la depreciación acumulada es la que tenía hasta el mes pasado. El mes pasado era diciembre del 2022. No había nada. Entonces todo está en cero. Quiere decir que su actualización también es cero. El incremento también es cero. Entonces, por eso, digamos, no se preocupen. Para febrero sí vamos a llenar, porque ya va a existir una depresión acumulada, ¿no ve? O sea, estamos haciendo lo mismo del cuadro que lo tenía en una sola fila, pues ahora vamos a tener todas 3 columnas, ¿no? Para lo que teníamos en una sola fila en el cuadro.
Entonces, la primera vez solo tengo el bien actualizado y ahora tengo que calcular la depreciación del periodo. ¿Cómo calculo la depreciación del periodo? Necesito el valor actualizado. Sobre este valor le voy a calcular el porcentaje y como este porcentaje es anual y estamos hablando de línea recta, lo voy a dividir entre 12. Entonces vamos a hacer 817 para el primer caso, 0.07. Por el 10% les va a dar 81.707. Eso dividido entre 12, ¿cuánto les da? ¿Cómo es? 817.07 por el 10%. Sale 81.707. Dividido entre 12. 6.80, licenciado. 6.80. Tengo 3 alumnos en este curso. Bien. Gracias, Nancy. 6.80. Ahora sigan para todo, ¿no? Y los escucho. 6.45. 6.45. Excelente. Vamos al siguiente. 12.77. 12.77. Alguien ya está usando el Excel. Vamos al siguiente. 63.04. 0.04. Súper. Vamos al siguiente. 38.50. Ok, vamos al siguiente. 198.88. Y el último es 5.796.98. A ver, corroboren. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Debe ser. La depreciación acumulada, como ustedes saben, al principio es lo mismo. A ver, el primer mes va a ser exactamente lo mismo. Entonces, no nos preocupamos por ese lado de la depreciación acumulada. Ya para el mes de febrero vamos a ver recién cómo se hacen las cosas. Ya está. Ahora, la depreciación del periodo es de lo que se hace el asiento contable. O sea, voy a hacer un asiento de depreciación de muebles por 26, una depreciación de equipo de computación por 300 y una depreciación de vehículos por 5.796. Y miren aquí hasta el asiento. Depreciación muebles, vean, es decir, el asiento siempre el mismo, contra depreciación acumulada muebles y enseres por los 26. Depreciación equipo de computación contra depreciación acumulada equipo de computación por 300. Depreciación vehículos contra depreciación acumulada vehículos, 5.796. O sea, el asiento siempre es el mismo. Gasto de depreciación contra depreciación acumulada. Eso nunca va a cambiar. Entonces, ahí ya tienen ustedes el cálculo. Ahora, tengo que hacer la misma analogía para el mes siguiente y esto lo vamos a hacer volando. Vámonos a febrero. Para febrero, para empezar, tengo que arrastrar el saldo del cierre de enero. Entonces, el cierre de enero tenía 2.41518. Entonces, esta UFB de cierre va a ser mi UFB de inicio. ¿Sí? Entonces, esa va a ser mi UFB de inicio. Y ahora tengo que hallar la UFB de cierre de febrero, porque esto es al 28 de febrero de 2023. Entonces, vamos haciendo el cálculo. Miren, les voy a mostrar ahora, busco al cierre de febrero, 2.42134. Entonces, eso voy a colocar acá, 2.42134. 2.42134. Y después de eso ya el cálculo es el mismo.
¿Ya? Pues aquí en el mío está todo con fórmulas. Miren, miren, esto sigue siendo el mismo dato, o sea, el 1 de enero del 2023, no va a cambiar. Esto ya se queda como un histórico. O sea, que a partir de ahora yo aquí tengo el dato de cuándo he comprado el bien. La OFB sí va a cambiar, por eso le he puesto en verde, ¿no? Entonces, aquí siempre es la OFB del mes anterior y aquí ahí arriba donde he puesto es la OFB de cierre. Entonces, ahora tengo que hacer el mismo cálculo que he hecho hace rato. 2.42134 dividido entre 2.41118 y multiplicado por ¿cuánto? Aquí lo que tengo que hacer, y es que esto está errado, es esto. Lo que voy a hacer yo acá es copiar estas cifras. El valor actualizado al 31 de enero es el valor en libros al 31 de enero. Entonces tengo que arrastrar, pero el valor actualizado, ¿ya? Ya no el valor histórico, porque el valor actualizado es el nuevo valor de mis bienes. Entonces, vean, lo que estoy haciendo es trasladar de enero a febrero. O sea, el cierre de enero va a ser el inicio de febrero. Entonces, ahora sí, haciendo el cálculo, voy a tener que la actualización ahora es esta. Si ustedes quieren, hagan el cálculo, pueden hacer de cualquiera, 2.42134 dividido entre 2.41518 multiplicado por cualquiera de estas cifras, que es el valor en libros ahora, les tiene que dar la cifra de al lado. Y la diferencia es el incremento por actualización. Entonces estamos haciendo lo mismo, nada más que con un nuevo valor y con unas nuevas UFBs, nada más. Entonces vean que así funciona este tema. Entonces, ya tengo estos datos, vean, 7 de actualización en muebles, 36 de actualización en equipo de computación y 887 de actualización en vehículos. ¿Y cómo es el asiento contable? Vean que el asiento contable es el mismo de la anterior vez. Cargo a cada una de las cuentas, porque estas cuentas tienen que subir su saldo y todo contra ajuste por inflación y tenencia de bienes. 931,87. Y aquí está. Entonces, esta columna que dice incremento por actualización es lo que se va al asiento contable. Ahora, paso al siguiente. Nosotros en estas 3 columnas, en enero, no teníamos depreciación acumulada porque no existía. Pero ahora sí tenemos depreciación acumulada. Esa es la depreciación acumulada al 31 de enero. Entonces, la depreciación acumulada del 31 de enero es la base para calcular febrero. Entonces, ya también la depreciación acumulada, o sea, esta columna de depreciación acumulada, es la que van ustedes traspasar a este otro lado. Y ahora sí, ya tengo para febrero esta columna llena, que en enero la tenía todo con 0, pero ahora ya tengo esto. Entonces, acá, después para esto, hago exactamente el mismo ejercicio. La UFB de cierre, 2.42134, dividido entre 2.41518, multiplicado por esta depreciación acumulada de esta columna. Pues por el 680 me va a dar 682 y vean, incremento por actualización. Vean que estoy haciendo exactamente lo mismo, pero ahora para esta columna. Entonces ya he actualizado la depreciación acumulada. Vean que a partir del segundo mes no solamente se actualiza el activo fijo, sino también se actualiza su regularizadora, que es la cuenta de depreciación acumulada. Y vean, tengo 7 centavos para el caso de muebles, 77 centavos para el caso de equipo de computación y 14.79 para el vehículo. En total, 15.62. ¿Cómo se va a ver mi asiento contable? En el asiento contable del mes pasado, este asiento estaba en 0. Ahora ya presenta los 15. Y miren cómo se ve. La cuenta de depreciación acumulada siempre tiene un saldo acreedor. Es por eso que ahora, para que aumente, también coloco la cuenta en el haber. Y la contracuenta va a ser, de igual manera, ajuste por inflación y tenencia de bienes, por la sumatoria que es los 15.62. Pues les decía, la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes, dependiendo
del saldo que tenga va a ser un ingreso o un gasto. Porque aquí tengo un ingreso de 900 y aquí tengo un gasto de 15. Entonces, el saldo de esta cuenta ya va a ser 915, ¿no? Entonces, ese saldo es, si es acreedor, va a considerarse un ingreso. Si es deudor, va a considerarse un gasto en el estado de resultados. Entonces, ya tengo, vean ahora la actualización de la depreciación acumulada. Entonces, a partir de ahora la cosa es monótona. Para marzo, ¿qué van a hacer? Este valor actualizado lo van a pasar a valor en libros en marzo. Esta depreciación acumulada la van a pasar a depreciación acumulada acá para marzo. Pero antes, lo que tengo que hacer yo es depreciar por un periodo. Para depreciar, ¿qué hago? Lo mismo que he hecho en enero. Agarrar el valor actualizado a febrero ahora por el 10% dividido entre 12. Y me va a dar 683. ¿Y cómo voy a acumular? La depreciación acumulada actualizada, que ahora es 682, más la depreciación de este mes, tengo la depreciación acumulada. O sea, estoy acumulando, es lo mismo que hacía en mis otros cuadros. Agarraba la depreciación del mes pasado, más la depreciación de este mes y lo sumaba. En este caso es lo mismo, miren, estoy agarrando la depreciación acumulada de enero, obviamente ya actualizada, porque este es el nuevo valor, y a eso le sumo lo que acabo de calcular de depreciación de este mes de febrero, y eso es mi depreciación acumulada. Pues este dato va a pasar acá, al mes siguiente, se actualizará con las UFBs de marzo, voy a tener un nuevo incremento, voy a sacar la depreciación de marzo, y otra vez voy a sumar la depreciación acumulada de febrero actualizada, más la depreciación del periodo de marzo, me va a dar la depreciación acumulada de marzo, y así. Y el valor neto, lo de siempre, es el valor actualizado del bien menos la depreciación acumulada. Vean que en concepto es exactamente lo mismo. Lo mismo que hemos hecho línea por línea en el método directo, ¿no? Que hemos hecho así bien facilito, cuando hemos puesto todo, pues esto se hace cada mes en las oficinas. Inmueble por mueble, equipo por equipo. Entonces, su tarea va a ser hacer el mes de marzo. Nada más. Entonces, los que ya han visto las fórmulas, los que tienen las fórmulas, esto lo van a hacer en 10 minutos. 15, exagerado, ¿no? Así que ya tienen tarea para este fin de semana. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Licen, cuando una persona se retira o la retiran de una empresa y tiene que entregar todos sus activos que estaban bajo su cargo, Sí. y si le falta uno, tiene que obviamente cancelar, ¿no? De parte contable también se actualiza y se da de baja, es Tiene lo que que... reponer el activo. O sea, al final te anda en la computadora, por eso se ponen todos los datos. O sea, imagínate, aquí dice Hansa, vehículo Volkswagen con el número de chasis tanto, motor tanto, color plata florente, gestión 2021. Eso te han entregado tú como chofer. Entonces, el día que te vas, tienes que entregar el mismo vehículo, no vas a entregar otro Volkswagen, ¿no? O vas a entregar una Peta. Tienes que entregar este número de chasis. Por eso es que sirve todas estas cosas, porque es lo que te tienen que pedir. No te van a decir, no, tú te has llevado una cámara Nikon de tantos megapíxeles, que tenía switch, que tenía flash, que tenía trípode, ¿verdad? Así, ya, todito eso tienes que devolver. Pues no solamente dame una cámara, agarro, si cualquier cámara de 100 pesos, ¿no? Pues no es la idea, pero sí tiene que doler y deberías reponer. ¿Cuánto deberías reponer? Pues deberías reponer el valor neto por lo menos, ¿no? Porque esta máquina ya ha sido usada y ha sido depreciada. Entonces, si es que no vas a reponer con una máquina en las mismas condiciones, pues se le descuenta este monto. Y listo. No, lo que yo le digo es, no, Bien, no es ¿alguna pues duda más? al fin de Consulta. mes, a medio mes, por ejemplo. Bien. Entonces, ya tienen tarea para la próxima semana. El día de mañana vamos a ver el tema de inversiones. Vamos a hablar de inversiones. Cualquiera de ustedes yo creo que tiene una idea de inversión, qué es invertir. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de eso. Mañana ustedes van a hablar, les haré preguntas
de qué es lo que piensan que es una inversión, ¿no? Bien, chicos, pues entonces yo voy a concluir la clase del día de hoy y nos vamos a reencontrar el día de mañana. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Bueno, Luis. Nos vemos.